El mundo mágico. Era un día normal en el que los 4 niños hicieron un viaje de verano con sus padres. Antes de partir, su tío les dio un anillo a cada uno. Cuando llegaron a la cabaña donde iban a pasar las vacaciones, vieron un hermoso árbol que tapaba un pozo y una carta tirada en el suelo. La cogieron y leyeron lo siguiente: si queréis ir a un mundo mágico, tenéis que poneros vuestros anillos que os llevará a través de este pozo. Cuando queráis regresar, solo tenéis que quitároslo. Los niños hicieron lo que decía la nota. Se pusieron los anillos y se teletransportaron a un mundo en el que había una reina malvada. Llegaron a un castillo, pero no encontraron nada, hasta que encontraron una hilera de personas. Al final de esta había una hermosa reina, la cual despertó de su sueño y dijo: ¿quién ha sido el valiente caballero que me ha despertado de mi profundo sueño? Los protagonistas no dijeron nada y se quedaron detrás de una roca. Ella se dio cuenta, así que corrió tras la roca y encontró a los 4 niños que estaban escondidos. La reina se quedó mirando por un par de minutos mientras los niños le contaron cómo llegaron hasta ahí. Al escuchar que había otros mundos, decidió hacer un plan para reinar los 2 a la vez, pero los niños decidieron irse. Entonces la reina fue tras ellos e intentó hacerse con su mundo. Sin embargo, los niños y sus amigos animales lucharon contra ella hasta derrotarla y devolverla a su mundo.